El domingo vimos cómo muchos colombianos salieron a protestar contra el gobierno de Gustavo Petro y lo hicieron tranquilamente, a pesar de que muchas de las protestas pues eran muy duras contra el presidente Gustavo Petro. La gente pudo salir a protestar por muchísimas razones, algunas de ellas fundamentadas no en prejuicios, sino en realidades que preocupan a muchos colombianos. Pero unos y otros salieron tranquilamente y se expresaron. Y lo ideal es que un gobernante, sea de la ideología que sea, entienda y comprenda que cuando la calle habla hay que ponerle atención, en lugar de minimizar las protestas. Gustavo Petro está garantizándole ese derecho a la oposición, pero se equivoca cuando la minimiza y cuando la estigmatiza. Y dice que todos los que salieron el domingo pasado lo hicieron porque querían tumbar al gobierno popular y matar al presidente. No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen. El proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. La protesta es un derecho de todos los colombianos que deben garantizar, como bien quedó en el acuerdo de paz aclarado, los gobiernos de derecha, de centro o de izquierda. Lo que se nos olvida es que hace tan solo unos años las protestas que se hicieron contra el gobierno de Iván Duque y que fueron catalogadas como el estallido social, sí fueron reprimidas por el SMAT. Y que, a diferencia de lo que está sucediendo hoy, muchos jóvenes terminaron en la cárcel, arbitrariamente capturados, y otros tantos perdieron sus ojos. Eso es lo que dice un informe hecho por Temblores, la ONG de Derechos Humanos, que vigila que la protesta no se convierta en una vía para que la fuerza pública atropelle a los protestantes. Esta es la segunda entrega de un informe que auscultó el problema de la violencia policial que se dio en Colombia entre el 2020 y el 2022, que fue el periodo más fuerte del estallido social y de las grandes protestas que se hicieron, sobre todo en Cali y en Bogotá. Palo Blanco es una zona de guerra. 25 de mayo. 25 de mayo 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! El informe se llama Bolillo, Dios y Patria y hace un análisis con cifras recopiladas por diferentes instituciones estatales y por la plataforma que ellos tienen, que se llama Grita, sobre los casos de violencia homicida física y sexual cometidos presuntamente por miembros de la Policía Nacional. Bueno recordar qué pasó entre el 2020 y el 2022, cuando se produjo el pico de protestas en Colombia. Primero, la reacción del presidente Iván Duque fue de minimizar la protesta, criminalizarla, decir que todo esto era producto de unos vándalos aliados con grupos armados. Nunca se sentó a hablar con ellos, pero eso sí, les mandó la policía, el SMAT. Y aunque desde luego la polarización es tan alta hoy que es casi que imposible pedirle a la gente que piense y reflexione, pues es evidente que lo que sucede hoy es una muy buena noticia para la democracia, porque la oposición pudo salir y hacer su protesta sin que les cayera el SMAT. Alejandro Rodríguez lleva 4 años vinculado a Temblores y actualmente es el coordinador de Grita, el Observatorio de Violencia Policial de Temblores, y estuvo al frente de este informe.
Él nos va a explicar cuáles son realmente las conclusiones de este estudio en materia de abuso policial. Bueno, pues Bolillo de Cipatria, primero buenos días, muchas gracias María Jimena por la invitación. Bolillo de Cipatria es un informe, la segunda versión de este informe, pues es una investigación que nace en un contexto de intensificación de autoritarismos que parten de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Por eso recogemos los años 2020 a 2022, que fueron años en los que además de la creciente en estos autoritarismos, también hubo cambios políticos tanto en la región como a nivel mundial, en los que se opta por la mano dura como una forma de reaccionar a los problemas de seguridad ciudadana y de convivencia, ¿no? Y nosotros con este informe queremos hacer un aporte a estas discusiones porque sí identificamos una problemática en optar por la mano dura como la única forma de resolver los problemas de convivencia y el uso excesivo de la Policía Nacional. Eso también nos pone en otra discusión. El uso excesivo de la fuerza. De la fuerza, pero también por parte del Estado, de las funciones de parte de la policía. La policía es una institución que se llama para absolutamente todo, ¿no? Algún problema entre vecinos, algún problema de seguridad, y eso hace que las funciones de policía estén cada vez más desbordadas y los mismos policías no puedan asumir esas responsabilidades. Y a la vez se pone en la discusión que un falso dilema, que es que la seguridad está en contraposición con los derechos humanos, es decir que si se vela por los derechos humanos se deja de reaccionar a la criminalidad, y nosotros insistimos en que esto es un falso dilema porque termina excluyendo causas estructurales de la inseguridad, como lo es la pobreza, la discriminación, la estigmatización de ciudadanías perseguidas, y se termina optando por modelos reactivos a la inseguridad, es decir, reaccionar a situaciones de crimen, y no modelos preventivos que ataquen este problema de raíz. Por eso en Bolillo de Cipatria nosotros lo que hacemos es tomar 3 años, 2020 a 2022, años muy complejos, que fue la pandemia, el estallido social, y el 2022 pues un año un poco más tranquilo, y tomamos 3 violencias: violencia física, homicida y sexual, y tratamos de entender cómo operaron durante esos 3 años, pero a la vez también tuvimos un acercamiento con la Policía Nacional en el que tratamos de entender también cómo ellos se ven afectados por problemas estructurales en esta institución. También está con nosotros Lina Porras, socióloga e investigadora del Observatorio de Violencia Policial de Temblores. Ella nos va a explicar cuál fue la política de Iván Duque para manejar las protestas que los colombianos conocemos como el estallido social y que anteceden pues a esta nueva ola de protestas que ya empieza a vivirse en el país, esta vez impulsadas por la oposición a Gustavo Petro. Bueno, es importante mencionar que si bien en estos 3 años el manejo de la pandemia se hizo de forma autoritaria, y pues esto fue de parte de una política institucional de Estado, asimismo el manejo que se dio a las protestas, pues esto no es exclusivo únicamente del gobierno de Iván Duque, y lo que digamos planteamos en Bolillo de Cipatria es que se trata de una política de Estado que es histórica, que viene de una comprensión mucho más atrás sobre el papel que tiene la policía en el Estado, digamos, en las democracias modernas y en nuestro país. Y entonces, si bien, claro, hay unas directrices por parte del gobierno en cómo se abordaron problemáticas sociales, pues esto también parte de un cimiento que ha tenido la policía históricamente y años atrás. Eso, digamos, como la institución que es la única casi encargada de manejar los temas de seguridad. Entonces, claro, hay unas cifras que encontramos sobre estos 3 años que incluyen el gobierno de Iván Duque, pero que también pasan por problemáticas mucho más amplias sobre cómo funciona la policía y ha funcionado ya hace muchos años atrás. Incluso pues es importante mencionar que a partir de estas violaciones a los derechos humanos y de este manejo que se le dio a problemáticas sociales, pues también se inicia un proceso de transformación policial en el mismo gobierno de Iván Duque, pues que intenta solucionar algunas de las cosas, pero digamos, demostrando justamente que se trata de una problemática mucho más amplia sobre el papel de la policía y su organización interna y el papel que se le ha dado en el Estado.
Uno de los hallazgos de este segundo informe es que para el periodo 2020 y 2022, que es el objeto de estudio de esta investigación, se presentó un incremento del 34% de los casos de violencia homicida, una disminución de 51% de los casos de violencia física y una disminución también del 13% de los casos de violencia sexual. El significado de este aumento lo explica aquí Alejandro Rodríguez. Bueno, en términos de violencia homicida, nosotros como metodología utilizamos las bases de datos de medicina legal del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal y encontramos que durante estos 3 años hubo 352 casos de violencia homicida cometida presuntamente por la fuerza pública. Ahí vemos una tendencia en nuestro periodo de tiempo, pues es el bolillo Dios y Patria 1, digamos en comparación que utilizamos que fue de 2017 a 2019, y ahí vemos un aumento del 34% en comparación con ese periodo, ¿no? Entonces, esto pues es especialmente preocupante porque pues se ataca, digamos, el derecho más fundamental de todo, que es el derecho a la vida, y vemos que no solamente ocurre en escenarios de protesta, que es algo en lo que insistimos bastante en el informe, sino que ocurren en escenarios cotidianos, es decir, en el día a día, cuando la policía hace sus patrullajes, es más probable además que en sectores más marginados, que poblaciones más jóvenes, pues sean víctimas de unos tratos más violentos por parte de la policía que terminen en homicidios pues, cometidos presuntamente por ellos mismos. Es un dato alto, o sea, es un dato alto. ¿Y qué más se puede decir? Después viene violencia física y violencia sexual. ¿Qué significa violencia física y qué se encontró en ese término, digamos? Pues también es una categoría que se ha construido para denominar a todo tipo de agresión física cometida presuntamente por miembros de la policía, y esto también puede ocurrir en cualquier contexto, en contextos cotidianos, en el espacio público, en el marco de la protesta, en centros de detención. Frente a esta violencia en específico, encontramos que Medicina Legal entre 2020 y 2022 registró 20.895 casos de violencia física. Y en estos 3 años, 2020 fue el año con más registros de violencia física. Esto es interesante porque a diferencia de violencia homicida y violencia sexual, que digamos el año más alto donde se registran este tipo de violencias es 2021, en caso de violencia física es en el 2020, y esto nos habla justamente sobre el papel que tuvo la policía en la pandemia como la única casi institución encargada pues de controlar lo que ocurre en el espacio público con digamos el control sanitario que se estableció. En comparación con Bolillo 1 hay una disminución del 51% de los casos, que digamos es una disminución considerable de los casos de violencia física. Violencia sexual. Sí, pues entre 2020 y 2022 se registraron 95 casos de violencia sexual. Aquí es importante mencionar que el rango de edad de las víctimas, por ejemplo, que tienen entre 1 y 27 años, fueron las víctimas más afectadas por este tipo de violencia, con un 85% de los casos. Entonces estamos hablando de la mayoría de las víctimas de violencia sexual eran personas entre 1 y 27 años, y esto es algo que se repite, aunque en menor porcentaje, en las demás violencias. Quiere decir que jóvenes y personas menores de edad fueron más agredidas físicamente, más agredidas sexualmente y más víctimas de violencia homicida. Y otro elemento importante frente a la violencia sexual es que la mayoría de los casos, el 33% de los casos, ocurrieron en centros de detención, en guarniciones militares y de policía. Esto, digamos, quiere decir que los espacios de custodia del Estado siguen siendo espacios inseguros para las personas que se encuentran allí retenidas. Y otro dato que nos parece muy interesante de este tipo de violencia es que el 17% de las víctimas fueron miembros de la fuerza pública, y que entre 2020 y 2022 hay un aumento en la tendencia de casos cometidos hacia miembros de la fuerza pública de violencia sexual presuntamente cometidos por otros miembros de la fuerza pública. Eso significa que estas violencias policiales no solo se expresan hacia afuera, sino que también afectan al interior a los mismos miembros de la institución, como mujeres, personas afrodescendientes, indígenas, y que en ese sentido pues las problemáticas también tienen un impacto directo al interior de la misma fuerza pública.
más del 80% de las víctimas fueron mujeres. Alejandro Rodríguez, de Temblores, nos explica cuál es realmente el objetivo de este estudio, que se conoce pues ahora, 2 años después, cuando el presidente de Colombia es Gustavo Petro, un presidente que entendió la necesidad de cambio que expresaba esa protesta, sobre todo de jóvenes, y en gran parte debido a esa capacidad de entender que estaba pasando en el país, pues llegó a presidente. Bueno, pues con este informe queremos hacer un aporte a las discusiones del rol de la policía en nuestros estados modernos y en el caso pues puntual de Colombia, y también hacemos como una apertura a digamos, a la problemática de las funciones de la policía en la cotidianidad, ¿no? También tuvimos la oportunidad, y mi colega Lina tuvo la oportunidad de ir a hablar con varios policías en estaciones de policía en el Caribe o en varias ciudades, y digamos que también pues fue importante escucharlos porque uno se da cuenta de que hay detrás también del funcionamiento de la misma policía, ¿no? Entonces a veces la policía termina atendiendo situaciones como una protesta por que no hay un acceso a servicios públicos, porque el agua no funciona en un barrio, y los mandatarios locales, y aquí también es importante mencionar que esto no es solo un problema de la policía, esto es un problema del Estado en su conjunto, de los alcaldes también, que también tienen una responsabilidad de garantizar la seguridad, y la seguridad de una forma más amplia, de no solamente sacar al vecino que me tiene incómodo, sacar al habitante de calle que me tiene incómodo, sino de generar unas condiciones de seguridad plenas para toda la ciudadanía. Entonces, con este informe tratamos de hacer un aporte también desde adentro, que yo creo que Lina puede expandir un poco más eso, pero pues también de cuáles son las problemáticas internas que afectan el funcionamiento de la policía y que también terminan replicándose o evidenciándose en violaciones a los derechos humanos hacia la ciudadanía. Lina Porras tuvo la oportunidad para hacer este estudio de entrevistar a muchos policías. Y miren lo que concluyó. Pues estuvimos hablando con comandantes de estaciones de policía, tanto de Barranquilla, Soledad y Cartagena, y también con algunos patrulleros. Y fue muy interesante encontrar que ellos comparten, sobre todo los patrulleros, la visión del exceso de funciones de la policía. Entonces, este hallazgo que encontramos, pues parte de las mismas entrevistas donde ellos decían, nosotros muchas veces tenemos que suplir falencias del Estado. Otra cosa que encontramos a partir de este diálogo fue que en tanto hay un exceso de funciones en la policía, también hay una distribución desigual de estas funciones. Entonces, ¿quiénes son quienes terminan asumiendo estos problemas cotidianos? Sobre todo, pues los rangos más bajos, el patrullero que está cotidianamente pues atendiendo cualquier llamado de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues también hay cierta desconexión entre la percepción que tienen altos rangos, comandantes, con la percepción que tienen del trabajo, de las condiciones laborales, de cómo deberían atenderse algunos problemas, pues los patrulleros. Y eso, digamos, se mostraba en un ejemplo muy concreto, que es, por ejemplo, la patrulla púrpura. La patrulla púrpura, pues, es algo que está implementando la institución, que los comandantes reconocen, pues, como un avance en el abordaje de algunas violencias basadas en género, y algunos patrulleros no sabían que era la patrulla púrpura, cuando pues ellos serían los primeros que tendrían que activarla. Entonces, además de este exceso de funciones, pues hay una distribución desigual que además pues recae en una desconexión sobre ciertas ideas de cómo debería ser el trabajo por parte de patrulleros y por parte de comandantes. Y otro tema, por ejemplo, que visitando estaciones de policía, pues fue muy evidente el tema del hacinamiento en las estaciones de policía. Entonces pudimos pues ver de primera mano que, por ejemplo, en estaciones donde hay capacidad para 9 personas, habían más de 100 personas retenidas, custodiadas por policías que además no tienen la capacitación para hacerlo, no han sido entrenados para custodiar a personas privadas de la libertad, y terminan entonces asumiendo un vacío del Estado y teniendo una función más, que es custodiar a estas personas. Y pues eso fue como lo que nos permitió habernos acercado a ellos y haber pues visitado los espacios donde trabajan cotidianamente. ¿Cuáles son esas funciones que está cumpliendo la policía que no las debería cumplir, Alejandro?
Bueno, pues hay funciones de todo tipo relacionadas, por un lado, con convivencia ciudadana entre vecinos. Entonces, muchas veces hay una molestia entre vecinos, qué sé yo, música alta, no sé, bastante ruido, y entonces gran parte de las llamadas al 123 pues son por conflictos entre vecinos, y termina la policía asumiendo eso. Eso por un lado en temas de convivencia, pero también en temas de seguridad. Digamos que para nadie es un secreto que el rol de la policía cambia según la ciudadanía con quien se está relacionando, ¿no? Entonces muchas veces también nosotros recibimos muchos casos de jóvenes que se encuentran en el espacio público, ocupando el espacio público, ya sea trabajando, me refiero en venta ambulante, cosas de este estilo, economías callejeras, o ya sea de simple recreación. Fumándose un porro. O fumándose un porro, exactamente. Y eso pues genera, digamos, en muchos momentos una reacción de parte de algunos otros ciudadanos, que eso es algo importante por mencionar, y es que muchas veces hay sectores de la ciudadanía que esperan que el rol de la policía sea perseguir y sacar a otras personas del espacio público porque no le gusta la forma en cómo lo utilizan, y eso, digamos, que termina la policía en una situación pues compleja en el que tiene que responderle al ciudadano, pero a la vez hay digamos, leyes y sentencias que protegen al ciudadano que está en el espacio público. Entonces eso genera una problemática y queda la policía en la mitad, y por otro lado también están las alcaldías, los mandatarios locales dándole órdenes a policías y tomando, digamos, un rol en el que muchas veces pues se espera un accionar autoritario de parte de la policía. Y toda esta confusión en el rol de la policía termina volviéndose un escenario propicio para las violaciones a los derechos humanos, y eso es parte también de lo que insistimos. Hay que fortalecer el Estado en más ramas del Estado, más allá de la fuerza pública, para crear unas condiciones de seguridad ciudadana. Por eso, si ustedes ven las recomendaciones del informe, no son solamente a la policía, sino que son a más instituciones del Estado, porque creemos que esto le compete a todo el Estado, varias instituciones, y que fortaleciendo esas instituciones es que podemos, digamos, transformar un poco esta noción de que la policía tiene que responder a todo y que tiene que reaccionar a cualquier queja, a cualquier incomodidad, y pues, digamos, eso también termina debilitando las funciones que sí son de la policía y la operatividad, digamos, de temas de crimen que sí le competen a la policía. Una de las cosas que ustedes proponen aquí es que debe haber una reforma policial ya. Lo han dicho desde antes y lo vienen insistiendo. Llevamos un buen rato. Sí, lo vienen diciendo desde antes. ¿Cómo debería estar y por qué, digamos, planteada esta reforma policial por la cual tanto han abogado? Bueno, y siguiendo lo que dijo Lina en el principio, la realidad es que pues, a partir del estallido social llegamos a un acuerdo de que la policía tenía que cambiar. El cómo y el hacia qué lado pues sigue siendo la discusión, pero lo cierto es que el gobierno anterior impulsó algo que llamó, entre comillas, el plan de transformación policial. Y el gobierno actual decidió darle una continuidad, pero con una apóstrofe que es más humana, ¿no? Y todavía estamos tratando de entender qué significa eso. Pero, digamos, haciendo un análisis de lo que viene ocurriendo, algo que sí identificamos es que, en parte, el gobierno actual abandonó la agenda de reforma policial en el legislativo. Entonces no hay muchos proyectos de ley que apunten a una reforma policial del legislativo, y más bien lo está impulsando desde actos administrativos como decretos, resoluciones, que si bien son positivas, y Lina les podrá hablar, por ejemplo, del cambio de SMAT a UNDEMO, si bien pueden tener cosas positivas, pues se quedan cortas porque llega otro gobierno en 3 años con otra perspectiva, y pues es muy fácil derogar una de estas resoluciones o decretos. Entonces es un gran riesgo que se abandone la agenda en el legislativo. Sabemos que es complejo pues todo el tema político, pero no anclar las transformaciones estructurales que el gobierno pues prometió en campaña a proyectos de ley, a leyes, pues es un gran riesgo, porque esto no nos garantiza una continuidad de estos cambios. Lina, una de las cosas que prometió Gustavo Petro en su campaña era que iba a acabar con el SMAT. Llegó al poder y efectivamente lo hizo a nivel de decreto. Pues hizo un decreto diciendo que el SMAT ya no se llamaba el SMAT, sino se llamaba ¿cómo? La UNDEMO, que es Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. ¿La qué? Perdón. UNDEMO.
La UNDEMO, que es Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Que además tuvo su primera intervención en la Plaza de Bolívar, que ya no es SMAT. Sí, en la Plaza de Bolívar fue la primera vez que las vimos en acción, más o menos, ¿o no? ¿O ya ha estado en acción varias veces? Pues ya ha estado en acción en teoría, pero tampoco completamente, porque esta resolución 1091 que mencionábamos, que es como la que establece la creación de este cuerpo, pues habla, por ejemplo, de equipos de diálogo. Estos equipos de diálogo todavía no han sido formados, no tenemos estos equipos de diálogo, no están equipados estos equipos de diálogo. Eso significa que la UNDEMO, como se concibió, pues no está operando todavía y no la hemos visto actuar como se supone que debería actuar. Y eso, pues, digamos, no permite hacer todavía una evaluación de qué tanto es diferente al SMAT, en tanto, pues, todavía no está operando como se estableció. Que realmente, pues, siguen siendo los mismos hombres con los mismos uniformes. La discusión sobre las armas, pues, sigue ocurriendo, pero digamos que cambios tangenciales no se ha visto, más allá de una directriz de mayor rigidez cuando haya una violación a los derechos humanos, que corresponde a que el ministro de Defensa ha insistido en que no van a tolerar ningún caso de violación a los derechos humanos, de que no van digamos que esto va a ser castigado con severidad. Entonces, digamos que entró la UNDEMO, pero pues en la práctica termina siendo lo mismo. Ahí también tenemos la directiva 009, que es la directiva del Ministerio de Defensa, en el que traza, digamos, todo el tema de transformación policial. Y ahí también tiene algunos temas sobre el enfoque de género, ¿no? Y con lo que tú decías de la patrulla púrpura, que, digamos, pasa algo parecido a lo que te mencionamos con el UNDEMO. Entonces hay ahí también un lineamiento de todo el tema del enfoque de género. Sí, hay un enfoque de género, hay algunos lineamientos. Sabemos que, por ejemplo, se están creando algunos mecanismos también de denuncia interna en la policía para atender casos de violencia sexual al interior de la policía, pues que, digamos, esto está conectado con las cifras de las que ya hablábamos anteriormente, pero pues ese enfoque de género tampoco vemos como su materialización en el relacionamiento directo de la policía con ciertas ciudadanías. Los policías saben, y digamos hablando con los patrulleros, saben que hay que actuar con enfoque de género, pero ¿qué significa enfoque de género? Muchas veces no se ha llegado a una definición completa de en la práctica eso qué significa cuando un policía va a retener a una persona trans, por ejemplo. Y por ejemplo, digamos, algunos de los datos que tenemos es que son las personas trans quienes son más agredidas en el espacio público cuando están trabajando. Entonces, claro, hay unos lineamientos, pero la pregunta sigue siendo cómo se materializan esos lineamientos en la práctica cotidiana de patrulleros que normalmente se están relacionando con este tipo de ciudadanías. Finalmente, el informe hace unas recomendaciones, además de la necesidad de hacer una reforma de la policía. Y estas recomendaciones van dirigidas a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, así como a la Policía Nacional, para mejorar el acceso a la justicia. Lina Porras nos explica esas recomendaciones. Pues sobre temas de acceso a la justicia, y una cifra muy importante que hay que mencionar es que entre 2020 y 2022 el promedio de impunidad de las tres violencias es del 96,3%. Y eso significa entonces que violencia física y sexual está en el 100% de impunidad de los casos que ha abierto la Fiscalía por estos hechos. Es por eso que el llamado pues, del informe es a garantizar mecanismos de acceso a la justicia, verdad y no repetición. No es una demanda pues que hagamos desde nuestra organización exclusivamente, sino que parte de los espacios que han organizado las víctimas de violencia policial en esta exigencia, y un ejemplo de ello son los tribunales populares como el de Siloé, que a propósito sería muy interesante tenerles acá y escucharles. Y digamos, una de las exigencias que hacemos pues es que también estos tribunales y procesos de construcción de memoria y de reparación colectiva que no está garantizando el Estado, pues sean tenidos en cuenta también por las instituciones y se escuchen sus demandas de reparación.
Y pues también por eso nosotros insistimos en que debe haber como una cercanía con todo, o sea, con todos esos procesos que existen, y que el Estado pues tiene una responsabilidad de esclarecimiento y acceso a la verdad sobre los hechos ocurridos puntualmente en el 2021, donde todavía sigue habiendo pues mucha nebulosidad sobre lo que ocurrió. Entonces eso también es una exigencia que hacemos como parte de las recomendaciones. Hacemos un llamado a la policía para que realice un tipo de indagación interna sobre la percepción que tienen todos los miembros de la institución acerca de las funciones que está ejecutando la policía, y que esto permita hacer un diagnóstico de justamente cuáles son las funciones que, pues la sobrecarga de funciones que hay, y cómo se puede hacer para que la policía no termine asumiendo pues todo este exceso de funciones. A la policía también le hacemos un llamado pues de que cesen las formas de persecución, hostigamiento, a los procesos de memoria, porque igual esto sigue ocurriendo, y esto también pues es una afrenta contra los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Proponemos también una especie de transformación de los CAIs, para que estos espacios no sean espacios solamente con presencia policial, sino que en tanto estos espacios pues están cotidianamente atendiendo problemáticas de los barrios, también haya presencia institucional y oferta institucional de otro tipo, pues de presencia del Estado, para que la ciudadanía pues no vea en la policía la única forma de resolver los problemas que usualmente pues tiene en sus contextos cotidianos. Todo esto para decir que lo que pasó el domingo es que la oposición pudo esta vez salir a protestar con todos sus derechos y garantías, y que no sucedieron atropellos a los derechos humanos como sí se cometieron en las protestas que se realizaron en el gobierno de Iván Duque. Y que a pesar de algunos actos que pudieran llamarse agresivos contra el presidente, en general las marchas fueron pacíficas. Y por eso, como bien lo dice aquí Alejandro Lanz, codirector de la ONG Temblores, la ONG que hizo esta investigación del abuso policial que hubo en la época de Duque, Gustavo Petro se equivocó en ese trino que escribió el domingo por la noche, porque es un trino que estigmatiza la protesta y dice más o menos que todos los que salieron a protestar estaban guiados por unos pocos que lo que quieren es sacarlo del poder a través de un golpe blando. Eso en plata blanca se llama estigmatización, porque no todos los que salieron lo hicieron sobre esa premisa. Como dijimos aquí, muchos salieron a protestar por diversas razones. Y un presidente que ha hecho de la protesta y de la movilización una consigna, pues tiene que respetar a los que protestan y no estigmatizarlos. A diferencia de hace 4 años, cuando nuestra organización tuvo que hacer un llamado explícito a los manifestantes para que no salieran a la calle porque existía un alto grado de posibilidad de daño para su vida y su integridad, ayer la gente salió y expresó su inconformidad contra el gobierno sin miedo. No hubo una sola persona que saliera lastimada, que perdiera su ojo o que terminara asesinada por la policía por estar protestando. A diferencia de ayer, recuerdo cómo ese 28 de abril del 2021, hace 4 años, desde el primer día de las movilizaciones del 28 de abril, el ESMAD tenía cercada a la ciudadanía desde los primeros momentos. Recuerdo cómo ese día desde las 8 de la mañana arrancaron los primeros gases lacrimógenos. En ese paro, que comenzó ese día, para hacerse una idea, 103 jóvenes que marchaban pacíficamente regresaron a su casa sin enojo. Entonces, María Jimena, yo creo que si hay una cosa que hay que reconocerle al gobierno es el respeto por la vida y la integridad de los manifestantes. Lo que sí resulta muy grave es el tono con el que el presidente ha empezado a referirse a la movilización social. Esos trinos del presidente en los que señala a los movilizantes como personas que añoran el asesinato de los jóvenes, las masacres paramilitares, pues son completamente salidas de tonos y además están atentando contra las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en su visita
en el pleno paro del año 2021 y que además justo esta semana pasada estuvo aquí haciendo una visita a todas las instituciones del Estado durante una semana entera y el presidente no fue capaz de recibir a la Comisión Interamericana en ninguno de los días dispuestos a su visita. Yo creo que este presidente más que ningún otro además debe ser quien escuche a la enorme masa de gente que salió el domingo y que por el contrario no salga a estigmatizar la protesta social. La CIDH, como digo, fue explícita en que Colombia debe trabajar por no estigmatizar a la protesta social y estos trinos del presidente comienzan a tener un tinte bastante peligroso. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.